Hola a todos y a todas, este es el video correspondiente a la clase número 3, construcción del texto del programa de lectura y escrituras académicas de la Universidad de Flores. El objetivo que tenemos en esta etapa del programa es que empecemos a construir la memoria descriptiva a partir de todo el análisis que hicimos en la lectura de la memoria cuando deconstruimos al texto. Hoy lo que vamos a hacer es ver lo que considero más importante a la hora de construir y de mostrarles un diseño del texto, es decir, poder prepararles un modelo en el que se adecúen estas características que se esperan del género y además cumplir con el propósito social que persigue este tipo de memorias descriptivas. Para eso iremos ahondando en la estructura esquemática y en los recursos del lenguaje. Como recordarán, en la clase anterior vimos la estructura esquemática y describimos cada una de sus etapas y de sus fases. Hoy lo que vamos a hacer será abordar cada una de estas etapas, pero de manera más sintetizada, enfocándonos en los recursos que podemos tomar a la hora de escribir nuestra propia memoria. En primer lugar, antes de empezar a escribir toda memoria sobre un proyecto, tenemos que contextualizarlo, es decir, añadir referencias sobre el entorno. A este primer momento lo vamos a llamar contextualización. En la contextualización, Le Corbusier lo que hizo fue describir las circunstancias geográficas en las que se encontraba Villa Lilac. Villa Lilac, como pueden ver, está marcada en amarillo, es la entidad principal que atraviesa el texto, sin embargo, no es nombrada como Villa Lilac. Lo que hace el autor es referirse a ella como la casa o la pequeña casa. Y así genera un vínculo o una especie más de relación cercana con el lector y con su propio proyecto. Si se quisiese hablar con él de una manera más distante, sobre él de una manera más distante, utilizaría otro tipo de palabras, ¿sí? Por ejemplo, la palabra obra o la palabra proyecto, plan de diseño, etc. Por otro lado, además de la entidad principal, vemos que en esta primera parte hay una sucesión de distintos nombres propios que harán referencia al entorno, como por ejemplo el cañón de Doubs, el lago alemán, el Chemin Vergere. Algo que tiene de particular esta memoria es que en este momento ya vemos una preponderancia de actividades dinámicas que se manifiestan a través de verbos en pretérito, en pasado, como por ejemplo pasaba, reemplazó, quedaba. Esto se debe a que esta contextualización se construye a partir de un relato de lo que sucedió en los tiempos en los que se diseñó la pequeña casa, para poder reconstruir así el contexto de ese momento. Las circunstancias que añaden información y describen al entorno no tienen que faltar en la contextualización, es primordial. Y tienen que responder a las preguntas, bueno, de en qué momento se construyó el proyecto, en qué lugar, de qué manera. Y además no tenemos que olvidar que tienen que estar entre comas modificando la entidad de la que se está hablando. Es decir, que tienen que estar cerca de esa entidad. En esta primera parte, el hablante conecta estos espacios del entorno que mencioné a partir de conectores lógicos, como por ejemplo, por un lado, por otro lado. Así que son también muy relevantes en este momento para ordenar y posiblemente en toda la memoria. Además, utiliza conectores de orden de tiempo para poder ordenar los hechos de manera cronológica. Para eso vemos que usa luego, desde entonces, e incluso menciona un año. Por último, dentro de esta etapa, veremos que desde este primer momento la valoración, es decir, la opinión del hablante, se infiltra en la memoria al describir el entorno como un ambiente austero y duro, ubicado en una tierra de asilo, con un clima duro. Esta valoración negativa sobre el entorno lo que intenta hacer es anticipar lo que sucedió años posteriores con la construcción. Así que es importante pensar que la valoración acá se manifiesta con un propósito. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de escribir la contextualización? Bueno, que la entidad principal, en este caso la pequeña casa, se mencionará repetidamente
y que se pueden utilizar sinónimos para reemplazarlos. El tipo de entidad usada estará a criterio de cada quien y tendrá que ser pensada con el propósito social que se propone. ¿Quiero generar cercanía con el lector o quiero generar distancia? La presencia de conectores, por otro lado, como los como los lógicos o los de tiempo, permiten no solamente ordenar el mundo del texto, sino también sus partes. También hay que pensar que los nombres y los adjetivos que utilicemos tendrán siempre una carga valorativa, negativa o positiva. En este caso, vimos que se utilizaron del tipo negativo para poder reconstruir el contexto de manera como algo dificultoso que tuvo que atravesar el artista. Las entidades, además, las entidades secundarias, responden a las preguntas muchas veces de en qué momento y en qué lugar, por lo que podemos asociarlas a la hora de construir las circunstancias. Por último, las actividades dinámicas en pretérito, en pasado, predominan en esta parte porque relatan los hechos autobiográficos de Le Corbusier. Acá yo les muestro un ejemplo de una redacción propia para mostrarles cómo aplicaría estos recursos en mi propia memoria. Y ya que en esta memoria se trata de un relato autobiográfico, decidí por momentos hablar desde la primera persona, tal como lo hace Le Corbusier, y respeté las formas de los tiempos verbales en pasado. Para referirme a la entidad principal, sin embargo, decidí llamarla a la primera casa como con comillas, para poder dar a entender que así el que la comenzó a llamar no era yo, sino Le Corbusier. También utilicé distintos tipos de conectores para mantener la conexión del texto. Y utilicé nombres con carga valorativa para describir el contexto de aquellos años, como por ejemplo ruido o molestias. Ahora bien, llegado el momento de la presentación de tesis, hay que plantear una afirmación que dé cuenta una posición respecto al proyecto. En este caso, Le Corbusier manifestó que el presupuesto para construir la pequeña casa fue ínfimo, y esta tesis, vamos a ver, o como ya vimos, mejor dicho, se retomará más adelante en el texto. En este momento vemos que deja de hablar de la casa, para mencionarla como la construcción y la arquitectura. Utilizar estos nombres con carga valorativa positiva, recuerden que nos ayuda a construir una posición sobre el proyecto. Sería muy distinto si en vez de arquitectura utilizáramos la palabra casucha, por ejemplo. A continuación les muestro cómo yo escribiría la presentación de tesis. Y yo puse, el presupuesto para el proyecto de Villa Lilac era bajo, el maestro de obras a cargo no se tomaba muy en serio semejante arquitectura. Además, el arquitecto se encontraba en París, muy lejos de la pequeña casa, lo que implicaba confiar ciegamente a distancia. Bien, para mencionar la entidad yo decidí intercalar con nombres como proyecto o el nombre mismo de Villa Lilac, ya que estamos hablando de otro proyecto que no es el mío. También utilicé, los mismos que mencionó Le Corbusier, arquitectura y la pequeña casa. Mantuve las formas en pasado de las actividades y utilicé adjetivaciones para hablar de estas dificultades que vivió el arquitecto a la hora de comenzar con el diseño. Entonces, ¿qué tenemos que tomar de este texto, de esta memoria en este momento a la hora de escribir? Bueno, que lo primero que hay que hacer es delimitar una tesis donde se exprese mi opinión, que luego tiene que ser fundamentada y reforzada. Así que si no pueden fundamentarla, es conveniente que no utilicemos esa tesis. Por otro lado, repetir y utilizar sinónimos es fundamental en este tipo de textos. Los sinónimos pueden valorar también las impresiones que se generan sobre la entidad, así que hay que tener cuidado con lo que utilizamos. Y tenemos que decidir si queremos que sea positiva o negativa. Por último, pensar que un relato autobiográfico, como lo hizo Le Corbusier, o biográfico en mi caso, porque estoy hablando de la biografía de otra persona,
puede contribuir a este momento de la memoria como el de la contextualización. Pasamos a la siguiente etapa, la etapa de la descripción. En la clase anterior vimos que la descripción de los espacios funcionaba como una argumentación sobre las decisiones del diseño. Hoy no trabajaremos sobre toda la memoria, sino que ejemplificaré a partir de la descripción del muro, algo que sucede en la descripción exterior, y la descripción de algunos elementos constitutivos, algo que ocurre en el interior. Todo esto a modo de ejemplo. Bueno, la descripción, como vimos, comienza con la delimitación, la descripción del muro de delimitación y de las paredes. Como recordarán, fue muy interesante que en esta memoria se configura la descripción a partir del planteamiento de un problema y su posterior solución. Este procedimiento enaltece las decisiones del artista, ya que lo construye al arquitecto como alguien resolutivo, capaz de afrontar estas dificultades que se le fueron presentando. Acá, en el problema, la entidad principal será la decisión arquitectónica, es decir, el muro de delimitación, que se crea para poder enmarcar al paisaje omnipresente. A partir de esta etapa, veremos que el tipo de actividades comienzan a cambiar. En primer lugar, ya no se encuentran en pasado, como por ejemplo se ve o han observado o termina cansando, sino que se encuentran en presente y además a veces hablan directamente con el lector. Además, pese a que es un texto predominantemente descriptivo, aún en esta etapa se valoran algunas cuestiones como el paisaje para dar cuenta del verdadero problema. En la solución veremos nuevamente esta repetición del muro, ya que este es lo que permitió encuadrar al paisaje omnipresente. Y acá veremos que se utiliza continuamente el uso del se impersonal y de verbos en presente para describir las actividades que, entre comillas, realiza el muro. Además, habrá una tendencia a opinar y validar esta decisión. Es importante este momento a la hora de describir las cualidades que implicó tomar esta decisión. Para eso podemos utilizar palabras que expresen virtudes, como por ejemplo proporción, estrategia o espectáculo. Como yo estoy redactando desde un punto de vista biográfico, verán que utilizo el se impersonal y las actividades manifestadas en tercera persona, y así, bueno, generar un poco más de distancia y objetividad con las decisiones de Le Corbusier, sobre todo en esta etapa de problema. En esta fase, perdón, es una fase, el problema dentro de la etapa de descripción. En la solución decidí hablar de esta decisión como algo acertado y valorar no con la palabra espectáculo, sino describiendo el lado alemán utilizando la palabra precioso. Acentué también la utilización del uso del se impersonal y añadí más conectores para poder conectar los párrafos de manera más ordenada. Ahora bien, pasemos a la descripción interior, específicamente a la primera parte, los elementos constitutivos de la casa. Para no ser repetitiva, sintetizadamente les diré que aquí los recursos se mantienen casi igual. Y creo que es importante mencionar que si hacemos un zoom a esta parte, encontraremos nuevamente el procedimiento de problema-solución para poder describir a la cortina. Sin embargo, este procedimiento, a diferencia de la fase anterior, se hace a la inversa. Primero se plantea la solución, es decir, la implantación de la cortina de enrollar de forma exterior, como una respuesta al problema de la penetración del aire frío. Les muestro esto para que piensen que se puede plantear de esta forma también el dilema y las respuestas, ¿sí? De manera inversa, solución y problema.
Sin embargo, yo a la hora de escribir mi propia redacción mantuve la forma original. Verán que puse que, además, para evitar la penetración del aire frío por el cajón de uso tradicional, se decidió que la cortina de enrollar sea exterior con enrollamiento corredizo. Como pueden ver, decidí además cambiar las actividades dinámicas que describen a las circunstancias como entramos a la casa por al interior de la casa. ¿Sí? Me separé de ese relato personal que se hace con la primera persona del plural y decidí hablar de al interior de la casa. Lo importante es que estas circunstancias del lugar no dejen de aparecer porque ayuda a conectar estas partes de la casa y además contrastar a los espacios, además de conectar, obviamente, las partes del texto. Bien, lo que considero que es importante que debemos tomar a partir de esta etapa es que la descripción comprenda a este procedimiento de problema-solución y que en el problema se pueda describir negativamente, capaz con adjetivos o con nombres, para poder acentuar la dificultad que se presentó. Y frente a esto, la solución tiene que estar con valoración positiva para preponderar la decisión que tomó el arquitecto. También no tienen que olvidar la división espacial y explicitarla a partir de frases circunstanciales o también con la utilización de conectores. Y por último, bueno, utilizar procesos estáticos, es decir, ver que permiten verbos, es decir, verbos que te permiten definir, como por ejemplo ser, estar, tener, ver, tratar, etc., para poder fijar de algún modo al proyecto. Y además, bueno, utilizar el se impersonal para poder describir los elementos de la casa de una forma más distanciada y objetiva. Por último, tenemos el refuerzo de tesis, donde se concluye con la memoria descriptiva. La tesis está marcada acá y dice: consideren ustedes que se trata de una casa muy económica. Como recordarán, esto se dejó en claro en la presentación general y acá es retomada para justificar de alguna forma lo que sucedió después. En este momento también se plantea este problema y esta solución. Por ejemplo, se plantea el problema de que las casas situadas a orillas del lago Alemán se agrietan cuando suben las aguas. Y es algo que efectivamente sucedió con su proyecto. Pero también no deja de mostrar la solución. Sobre ella pone: para evitar cada año las emociones visuales de una experiencia de física, se recibió la fachada sur con una película de aluminio. Los recursos son los mismos. Lo importante es ver que la tesis se repite y sirve como anticipación de este problema y solución. Además, en este momento, algo que sí me pareció importante mencionar, es que se introducen otras voces. Lo podemos ver claramente cuando se expresa: un día nos dijeron, para poder validar de alguna forma lo que sucedió. Entonces, bueno, lo importante es esto: repetir la tesis, pensar en un problema y en una solución. Esto no aparece en todas las memorias descriptivas, pero apareció en esta, bueno, porque hubo un problema con los años con el proyecto de Le Corbusier, pero no quiso dejar plasmado solamente el problema, sino también, bueno, la posterior resolución. Y bueno, además esto de la introducción de otras voces para poder describir el problema y de alguna forma validar lo que sucedió. Esta es mi redacción. Como verán, yo hablé de la entidad principal como Villa Lelac para poder generar un poquito de distancia. Seguí utilizando la pequeña casa entre comillas. También hablé del proyecto de Le Corbusier. No dejé de utilizar conectores para poder mantener un texto conectado y ordenado. Utilicé así, por el contrario. Para finalizar, utilicé finalmente, también suele usarse en conclusión, pero creo que como hablamos de un relato autobiográfico, me pareció como más adecuado usar finalmente.
Yo me siento cómoda con las formas del pasado o del presente utilizando siempre el uso del se impersonal. Así que verán que lo utilicé también en esta parte. Y bueno, hablé negativamente de la dificultad que se presentó con la utilización de la expresión una terrible sorpresa. Bien, entonces, a partir de todo lo que conversamos, podemos tener un diseño del texto. Este diseño va a estar subido para que ustedes puedan utilizarlo como modelo a la hora de escribir su propia memoria. Pero bueno, lo importante es que sigamos un poco esta estructura y le prestemos atención a los recursos que queremos utilizar para poder cumplir con nuestro propósito social a la hora de escribir nuestra propia memoria. Muchas gracias por ver. Después de que entré en el trabajo, nos veremos en la clase de edición conjunta.